qué resonancia, se llama a la iglesia, se llama a la independencia y se llama a los cuatro focos también con un campanazo. Muy buenas noches, se encuentra aquí el señor Lalo Durón. Hola, queridos focos, ¿cómo están? Focazos de mi vidaza, qué gusto en verlos, focoamigos, focovidentes, bienvenidos todos. También el señor Juan Luis Becerril. Sigue. Lo que quiso decir es que... Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Es que no me gusta cómo me está viendo, señor Becerril. ¿Qué tengo en los ojos que puro Muy ojón papaloma. ojones veo? Y no podía faltar, porque si no, los cuatro focos no serían cuatro y no serían así de brillantes sin el señor Claudio Flores. Bonjour, mon ami. ¿Cómo ça va? ¿Cómo va tot? Messi mezcal. ¿Qué tal, banda? ¿Cómo Monsieur, está? le mezcalé. Que un drink. Qué gusto saludarlos. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta sesión de los cuatro focos que comienza de la siguiente manera. Nosotros estaremos colocando en el chat 2 palabras cada uno y posteriormente elegiremos mediante la tecnología del señor Lalo Durón, el famoso Da Durón, 2 de ellas. Y con esas 2 palabras vamos a dar tema a esta conversación. Y muy bien, por favor, compañeros, amigos, sus palabras. La primera palabra es dolor, la segunda palabra es ebriedad, la tercera palabra es aurora, la cuarta resonancia, la quinta estreñimiento, la sexta cajón, mira, estreñimiento, cajón hubiera sido con G. Bueno, ok, y la séptima cordero y la octava inteligencia. ¿Cuáles serán? Eso solo lo sabe la tecnología Durón. Vamos con el Durón. Tan, 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 tan. Llegó el Dadurón. Dadurón. Damas y caballeros, la primera selección es... Dadurón. 6. Filtro. 6. Es un 6. 6. Le gusta tanto el incógnito al Dadurón que no quiere que lo vean, miren. Cajón. Cajón. Y la segunda es el número 8. No, La inteligencia. Cajón. oigan, para la próxima se les pide que pongan cosas más normales, ¿no? ¿Cuándo hemos puesto cosas normales, querido Juan? Oye, entonces Oigan. las palabras son cajón e inteligencia. Exacto. Sí. Hoy estaremos hablando de cajón. Oye, yo me acordé de una cosa inmediatamente, Iván, cómo un cajón es capaz de atentar con nuestra inteligencia de que a veces guarda cosas que no sabíamos que estaban ahí, o el famoso cajón de los calcetines extraviados, que nuestra inteligencia se corrompe cuando se pierde elemento tan básico como el calcetín dentro de un cajón. Y O no cómo solo- la inteligencia nos puede encajonar, mi querido Juan Luis, cuando nos abrazamos a ella como si fuera un obelisco, a nuestras verdades, y no somos suficientemente inteligentes para estar abiertas a retar esas verdades. Qué bárbaro. Y cómo la inteligencia funciona a partir de casillas, ¿no? El pensamiento crítico tiene que ver con pensar, Descasillar. descasillar. ¿No viene ahí todo este concepto de las inteligencias múltiples? Que Ujú. porque se encontró que la inteligencia analítica no era la única válida y entonces hay la espacial y la inteligencia emocional y todo este tipo de cosas que cuando menos le dan tranquilidad a la gente que tiene otras habilidades, no necesariamente los números, no necesariamente el análisis. Y a mí se me hace que fue un avance muy bonito en el cómo la gente se entiende en su capacidad de resolver problemas de distintas maneras ante su vida cotidiana, ¿no? Entonces hay unos que saben interactuar bien con la gente y tienen una Tienen inteligencia de un inteligencia tipo. social. Otros que hacen lo que yo no puedo, que tienen esta inteligencia cinética, que son capaces de moverse, bailar, lo que platicamos el otro día, que a mí ahí sí no me tocó. En ese cajón no tienes una No te habilidad. En ese tocó cajón esa lo abren inteligencia. y está Está vacío. vacío. Está junto Pero al- ¿cómo Esta es la ven? inteligencia Es más, estratégica de Lalo Durón. Déjenme preguntarles, ¿cuál consideran que es su principal inteligencia? Focazos de mi vidaza. Ay, güey, qué buena pregunta, Durón. A mí me parece que la mía es la social, mi querido Lalo, porque ponme a reventar, ponme una fiesta, ponme en... y yo soy como un personaje de una película
de Woody Allen, que quizá recuerden que se llama Selig, que era The Human Chameleon, decían el camaleón humano, y tengo una gran capacidad, digamos, de mímesis y por lo tanto de integración, querido Lalo. Y esa es una habilidad social, una inteligencia social. Bien. Juan, ¿cuál crees que es tu inteligencia principal? Te iba a decir que la creativa, pero está Iván aquí y creo que hay niveles de creatividad diferentes, ¿no? O sea, Iván tiene un nivel de creatividad en el que yo no puedo ponerme a ese nivel, pero sí creo que en la solución de problemas, yo creo que una de las mayores bendiciones que potenciaron parte de esa inteligencia fue ser papá, porque eso te hace buscar soluciones creativas de una manera que no te hubieras imaginado. Es un cajón inexplorado hasta cierto momento de mi vida, hasta que lo pude abrir. Ah, muy bien. ¿Y tú, Iván? Yo definitivamente la inteligencia musical. Dice así. No. Ya me ibas a dejar con la quijada en la pelvis. Esos 3 segundos de gloria donde Claudio se queda como, no, esto no está pasando. Iba a cantar así de repente, así como, ¿se acuerdan de aquella serie de creo que es X Factor o algo que llegaba una señora y que empezaba a cantar extraordinario? Oh, sí, y ganó. que cantó aquella, creo que era Los Miserables, Los ¿no? Miserables. Una pieza de Los Miserables. Una señora sin mayor resalte, así. Sí. Así, hola, humildemente, y del desprecio de los demás. Hola, buenas tardes, voy a cantarles una canción. Pero con ese momento... Y de repente, con ese momento dramático, Iván nos demostró. Yo pensé que así nos ibas a sorprender, Iván Barrera. Sí, yo también. Hasta me afiancé preparé así en la pared, porque dije, ahorita, qué Pavarotti, ni qué nadie. Iván Barrera, Chipichape. No, tiene que ver con, pues sí, con la inteligencia parecida a la del señor Becerril, que tiene que ver con la solución de problemas, de buscar alternativas, de buscar por dónde sí. Tiene que ver con eso, finalmente, en el uso que le doy al conocimiento, y entiéndase por conocimiento a veces las palabras, y las palabras para mí son el mejor juguete. Entonces podría ser una inteligencia incluso lingüística, porque no hay un juguete más barato y más divertido que las palabras. Se pueden estirar, se pueden romper, se pueden componer, descomponer, fragmentar, desfragmentar, tartar, retar, rimar. Bueno, creo que es. Queridos focovidentes, acaban de ver ustedes una demostración práctica de cómo es la inteligencia con las letras y con el lenguaje de Iván. Más claro no pudo haber sido el ejemplo. Oye, Lalo, ¿y la tuya? Qué Ahora bárbaro. sí que, ¿y la tuya, querido Lalo? Danos la tuya, Lalo, como siempre nos estás diciendo. Dásela aquí a Iván, por favor. Sí. Dale la tuya. Ahí voy a dársela a Iván. Oye, pues no me pidieron eso. No, Lalito, Es lo que pidió, es lo que estaba pidiendo a gritos, Iván Barrera. ¿Pero qué será, Durón? ¿La emocional? Yo creo y me siento con una buena inteligencia emocional. Me doy cuenta de que tengo modo de poder captar cómo siente la gente y poderle dar respuestas relacionadas con eso, aunque a veces soy medio tosco, lo reconozco también. Creo que se me da el entender si la persona está alegre o está triste y qué decir en ese momento. Y como dijiste, Juan, lo potencia el haber sido papá, ¿no? Cuando uno ve llegar esa carita y dice, aquí algo no anda muy bien. Y como que esa inteligencia tiene que potenciar y llegar con algo. Entonces, yo diría que esa es la mía, una inteligencia emocional. Oigan, poquitos, fíjense, ya veremos esta grabación en este capítulo, pues, y qué bonitas figuras narrativas en cada uno de los cajones en la parte virtuosa que Lalo nos llevó. Pero ¿no les parece que a veces la inteligencia encajonada es este encierro creativo, este encierro de barreras muy marcadas que de repente no hacen que fluya una sociedad, que no fluya un grupo de trabajo? Qué complicado a veces encerrarnos en nuestras ideas, ¿no? En nuestras inteligencias, sí, Juan Luis. Yo pensé que ibas a otro carril que era cuáles son las antítesis, digamos, de tus inteligencias, ¿no? Que también tiene un venero, creo que muy fértil, o sea, ¿en qué es uno güey? ¿No? Yo, por ejemplo, les digo en qué soy muy güey, ¿no? Yo para manejar soy muy güey. Manejo como un salvaje y por eso ya no manejo, queridos amigos, ¿no? Cosa que requiere de mucho valor en su reconocimiento, claro. Creo que habíamos explorado eso cuando fue cuando Lalo nos contaba de su antitalento, ¿no? De bailarín. Ah, claro, es cierto, el cajón vacío, tienes toda la razón. Sí. Déjame retomar por el camino que creo que ibas, Juan,
de sacar a la gente. Ahora que viene todo este tema, que si la consulta por la revocación o nada, hay un par de corrientes muy interesantes de gente, y no Hay estoy varias hablando corrientes. de los pro hardcore lopistas. No, me refiero a los que no son lopistas, y veo que hay como que dos corrientes. Los que dicen que hay que ir a votar y los que dicen que no hay que ir a votar. Es interesantísimo ver cómo las posiciones de ambos bandos parecen ser inamovibles, man. En mis grupos veo cómo llega el que dice que hay que ir a votar y esgrime argumentos y cuenta y dice y hace. Y los que dicen que no, se encajonan, y aunque son gente con similares inteligencias y capacidades, haz de cuenta que estuvieran hablando idiomas diferentes, man. Que tuvieran visiones diferentes. Entonces, Juan, yo creo que sí vivimos ejemplos cotidianos de gente que dice, este es mi cajón, me hago de aquí no inmune me a cualquier muevo. argumento, no importa lo que digan. Paz, man. ¿Cómo ven? Yo creo que lo interesante de este concepto de las inteligencias en los cajones es la movilidad de los cajones, que está muy bien que esté encajonada incluso la información porque lo mantiene organizado, pero creo que la habilidad que hay que desarrollar está en abrir y cerrar con velocidad los cajones, porque el problema es cuando el cajón se mantiene cerrado, pero cuando el cajón se mantiene abierto, imagínense cómo podría saltar una idea a la otra y cómo podríamos considerar los otros puntos de vista y cómo eso sería una verdadera inteligencia, porque si se queda encajonada, pues es una cerradez que va opuesta a la inteligencia. Wow, sí es cierto. Buen ¿Cómo punto. ves, Juan? Porque tú planteaste la pregunta. ¿Cómo No, ves ese símil que plantea Iván del brincar entre cajones? Y antes de decirte eso, creo que Claudio faltó poner su postura sobre ese encajonamiento porque nos habíamos ido para el antitalento. No sé, primero, Claudio, ¿tú cómo lo ves? No, me parece que lo indican con mucha precisión, queridos focos, en el sentido de que algo que está encajonado es difícil que pueda sonar inteligente, aunque tenga mucho conocimiento, expertise, datos, etcétera. Me parece que la diferencia entre conocimiento e inteligencia justo tiene que ver con la aplicación del conocimiento. Es decir, ahorita que ustedes decían, somos buenos para resolver problemas. Yo creo, por ejemplo, Lalo tiene un pensamiento, una inteligencia estratégica, pues muy fina, muy desarrollada, porque además, pues la utilizas todos los días, Lalo, tanto en las clases como en tus retos, digamos, de consultoría. Juan Luis, yo que te he visto trabajar haciendo marketing y además de manera muy apasionada, yo creo que hay inteligencias que son muy racionales y hay inteligencias que son muy emocionales. Yo a ti y a Iván los veo con inteligencias muy emocionales para resolver digamos, problemas, retos, ¿no? Yo creo que sí, que finalmente quien se encajona, digamos, pierde inteligencia, ¿no? Y que justo el chiste de la inteligencia es poder conectar, abrir muchos cajones y conectar lo que hay allá adentro. Pero se dan cuenta también con qué facilidad me encantó esto que dijiste, Claudio, este concepto directo, esta relación directa entre el conocimiento y la inteligencia. ¿Se dan cuenta con qué frecuencia se le llama inteligencia al conocimiento? Sí, sí. Se confunde, diría yo, ¿eh? Con la misma frecuencia que se le llama innovación a la tecnología. Exacto. O aritmética a las matemáticas. Exacto. Es cierto. O sea, o poesía a las palabras, ¿no? Claro. O amor a las ganas de... no, o político. O amor a las ganas de... Juan Luis, por favor. Y así... tenemos audiencias familiares. Creo que todo este pensamiento, esta lluvia de ideas nos lleva a cómo llegamos a abaratar los conceptos, ¿no? Y una cosa que, a tu pregunta, Lalo, yo admiro mucho de los cajones que a la buena envidio. Esas personas que son capaces de guardar muchos aspectos de su privacidad y su personalidad en cajones muy reservados para un muy selecto grupo. A veces eso es admirable porque no todo encierro deja de ser inteligente. Ay, chinga, esa era mi frase. Híjole. ¿Cómo? Ya la apunté, ¿eh? Ya es mía. Gracias. Edítala, güey. Sí, no, la connotación de encierro a veces es negativo, pero no necesariamente, ¿no? Sí, y estar en un cajón no es malo. Hay un columnista, no me acuerdo quién es, que cierra sus columnas con un cajón desastre. No me acuerdo si Sarmiento, quién de ellos. Y un cajón desastre en su concepto es ese cajón con cosas desordenadas que podrían ser útiles para después y no tienen relación con lo demás.
Por ejemplo, me gusta mucho eso como lo que estás diciendo, Juan Luis. El cajón no es malo, siempre y cuando el cajón sirva para darle vida a algunas cosas, ¿no? No para dejarlas ahí por los años y las eternidades, sino como ese lugar para llegar y decir, mira, esto es bueno, mira, esto me sirve, mira, esto es útil, usémoslo. Y que sea un cajón vivo. Me gusta el símil. Imagínate un cajón de palabras en manos de Iván. Me lo imagino como el que describiste ahorita, un desmadre ordenado, que solo él podría tejer hacer sentido. una fina prenda con todos esos materiales. Un cadáver escrito. O en otras palabras, no me muevan mi desmadre. Yo le entiendo. Fíjense que por esas cosas que pasan, retomé Persona Normal de Benito Taibo. Y qué manera de enamorar con las palabras. De repente hace unos juegos de esos que son tan bonitos, tan chipichapes, llamémosle así, que uno dice, qué satisfactorio es leer esto. Y no es un libro profundo, no es un libro que en 1000 años la gente vaya a recordar como el poema del mío Cid, o el Cantar de los Cantares, o Werewolf, sino que va a ser, wow, qué bonito, qué sentimientos tan bonitos despierta. Y yo creo que ahí está el secreto del cajón, Juan, con base en lo que estabas diciendo, el que sea un lugar del que pueda uno sacar el... ¿Te acuerdas de aquella palabra? Que el personaje, por cierto, en Persona Normal lo hace. Usa palabras que le suenan bonitas. Es el momento de usarla, de sacarla del cajón y ponerla aquí. Pues creo que ahí el cajón se convierte en una herramienta útil, no nada más en el repositorio de cosas inútiles, ¿no? ¿Cómo ves, Iván? La naturaleza del cajón es guardar. ¿Sí? Guardar, proteger, encontrar las cosas. Y no sé si les ha pasado cuando guardan una cosa o atesoran una cosa en un cajón y de pronto la abren en una etapa de su vida y significa algo. Lo cierran, lo abren en otra etapa de su vida y significa otra cosa. Yo creo que tiene una similitud también con la inteligencia, porque nosotros muchas veces o yo que soy un apasionado de la creatividad, de las ideas, pues veo constantemente cómo la gente, si no aplica en el momento su idea es mala. Y no, mentira. No. Su idea nada más puede estar fuera de lugar, fuera de tiempo, fuera de contexto, pero eso va a cambiar, el contexto va a cambiar, el tiempo va a cambiar. O sea, entonces es una idea que incluso cuentan por ahí que Leo Burnett, uno de los de la publicidad, escribía primero las campañas, el muy hábil señor, y dice, ay, para unas camisas, ándale, esta idea está buena para unas camisas, y la apuntaba, idea para camisas, campaña. Cuando le llegaba el cliente la usaba. Cuando llegaba el cliente la sacaba del cajón. Increíble. En un cajón. ¡Qué belleza, mano! ¡Qué belleza! Oye, y también cajón, ya que dices que es un lugar de donde se guardan las cosas, Iván, también creo que tiene otra acepción que tiene que ver con, es una fuente, ¿no? Cuando dices, vamos a abrir el cajón de los recuerdos, es un venero de algo, ¿no? Entonces abres el cajón o abres el cajón de los odios o de los amores, ¿no? De los secretos. De los recuerdos, de los secretos, aguas con que te abran el cajón de los secretos, mi querido Juan Luis, porque bien guardados tenemos nuestros secretos en algún cajón. Y yo creo que esta idea me hizo pensar ahorita, esta idea que decías, Iván, de cuando guardas algo, lo atesoras y después sale algunos años después cuando no lo esperas y tiene este efecto sorpresivo de encontrarte contigo en el pasado. Y hay un recurso por ahí muy, muy interesante que creo que conecta muy bien con la idea de los cajones de recuerdos o estos reencuentros posteriores, que es el cuestionario Proust, ¿no? El cuestionario Proust, que es un cuestionario que hizo en su momento Marcel Proust acerca de ciertas preguntas, ¿no? Es un cuestionario que lo que dice es hay que contestarlo cada 5 o 10 años y te vas dando cuenta cómo va cambiando, cómo fuiste cambiando y cómo encuentras distintas imágenes en esos cajones, ¿no? Bueno, ese. De ti mismo. Oye, yo acabo de vivir esa experiencia con 2 libros maravillosos, man. Uno es El mundo y sus demonios, de Carl Sagan, y el otro es Ética para Amador. Entonces, de Fernando Sabater. Los he leído cada uno unas 3 veces, con lapsos de unos 10 a 15 años entre cada lectura. Y yo anoto, soy lector que anota. Es interesante cómo, bueno, y subrayo, cómo en una época me interesó subrayar una cosa,
En otra época me interesó subrayar otra cosa. Hice una anotación, hice otra. Es decir, si yo hubiera sido el mismo hoy que hace 15 y que hace 30 años, pues habría subrayado lo mismo y habría anotado lo mismo. Lo bonito que tiene que ver con ese cuestionario de Proust es, si es cierto, man, por alguna razón con los años, lo relevante es diferente y lo irrelevante es diferente. Las cosas que nos gustan y las cosas que no nos interesan cambian, man. Entonces, no conozco ese cuestionario, Claudio. Sí. Mi único ejemplo es con estos libros. Entonces me doy cuenta que de repente, aquí mira cómo esto no lo había subrayado. Pues no, en su momento eso no me pareció tan importante. Y fíjense que ¿Sabes? Sí, échale. Perdón, ¿sabes de qué me acordé ahorita con eso, Lalo? Aparte de esa canción de Cricri del Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero. Me acordé que mis hijos, particularmente mi chavo, hizo una cajita, un cajón con Legos muy chiquito e hizo una especie de cajón del tiempo donde puso alguna nota, puso algún objeto, no me acuerdo. Ajá. Y es interesante porque esos ejercicios se han hecho también incluso con los astronautas, de que mandan una serie de cosas al espacio por si alguna inteligencia los descubrirá. Pero eso es interesante, esos ejercicios donde tú literalmente en un cajón vas encontrando un boleto de un viaje, vas encontrando una nota y es muy interesante cómo esa conecta con tu propia inteligencia de aquel entonces, con tu manera de pensar, con tu entorno. Y es un viaje en el tiempo narrado por la mejor persona que te puede contar esa historia, que eres tú. Ese es interesante cómo hacer ese viaje en el tiempo a través de ti mismo, ¿no? Sí, es cierto. Y esto nos ha servido. O sea, a mí esos libros, más otros, también releí El cerebro de Broca y también me encuentro con que las cosas que en ese entonces me parecían vitales y fundamentales, hoy me parecen importantes porque hay otras que son vitales y fundamentales. Entonces creo que es en pequeño, Juan, ese ejercicio que estás diciendo. Nunca he hecho el guardar algo para abrirlo en el futuro, conscientemente. Más allá de anotar en mis libros y luego volverlos a abrir. ¿Mande, Claudio? De un vino. Más allá de un tequila o un vino que estoy Más allá de seguro un que has tequila. guardado para abrir después. Pero ¿sabes qué, Claudio? Vamos a preguntarle a Iván. Viejo. Esto te puede pasar con las fotos. Las fotografías son eso. O sea, tú ves ahorita, Iván, fotos de tus hijos que todavía son muy chiquitos, pero ves de cuando recién nacieron y estás muy conectado con esa sensación, ¿no? Sí, sí, es cierto. No, y fíjate que ese tipo de fotografías, ese tipo de imágenes, ese tipo de frases, ese tipo de recuerdos, incluso pasa lo mismo que con los vinos, ¿no? O sea, va pasando el tiempo, se vuelven más añejan y adquieren más significado, tienen un peso especial y eso es lo que, tal vez por eso son tan pesados los cajones. Y aquí déjenme tomar el ejemplo del vino. Mi abuelo me regaló una champaña para cuando yo me titulara. Y pues resulta que no tomamos en cuenta que con los años la champaña no se mejora. Entonces, cuando me titulé, abrimos la champaña y ya era un vinagre horrible. Entonces, creo que también un efecto de dejar las cosas en el cajón, un riesgo de dejar cosas en el es cajón. que se echen a perder. Es que se echen a perder. Se enmohecen. Es que también la destapaste hasta el doctorado, Lalo, también no manches. Era para No fue tanto. Fue cuando me gradué de la carrera. Y estaba totalmente ácida. O sea, la champaña se acidifica y se convierte en vinagre. Y el tema es, creo que el cajón, por un lado puede ser ese lugar donde queden los recuerdos bonitos para el futuro, que nos hagan sentir súper bien. Por el otro lado puede ser un lugar donde si no somos prudentes, cuando lo abramos nos llevemos un golpe desagradable, man. Pero volvemos al punto. Un mal sabor de boca. Un mal sabor de boca. Hay que abrirlos. La clave está en abrirlos. Sí. Bueno, hay que abrirlo. ¿Estamos abiertos a las frases? Si estamos abiertos. Estamos abiertos a las frases. Semana. ¿Quién dijo yo? Yo. Vas, Claudio, vas. Vas. No, amigo, tú. A ver, va mi frase que es corta y contundente. Abre los cajones de tu inteligencia. Es decir, desencajona tu inteligencia. Qué bonito. Usa tu inteligencia para abrir los cajones y evita que se te apesten. Mi frase es la siguiente. Si tu inteligencia cabe en un cajón, construye un ropero. Guardada en un cajón, la inteligencia sirve de poco. Muy bien, muy bien.